Buen día. Los saluda Leonardo Salazar Lazo y en el marco del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, procederé a desarrollar el caso Leguizamón Sabán y otros versus Paraguay, mismo que presento bajo la dirección de la doctora Krupskaya Rosaluz Ugarte Boluarte, que tiene como antecedentes las funciones que desarrollaba el periodista Santiago Leguizamón Sabán, quien nació en el año 1950 en Pedro Juan Caballero, una ciudad localizada en el noroeste de Paraguay, precisamente en la frontera con Brasil, quien ostentaba una amplia trayectoria en Paraguay, realizando investigaciones sobre corrupción, narcotráfico, temas medioambientales y también sobre los derechos vulnerados a los pueblos indígenas. Él estaba casado con Ana María Margarita, tenía una hija y tres hijos, Raquel, Dante, Sebastián y Fernando Leguizamón Morra. Debido a este ejercicio de su labor periodística, el señor Leguizamón recibía constantemente amenazas, las mismas que comenzaban en intentos de silenciamiento, y fueron escalando estas amenazas a que sean dirigidas contra su integridad y finalmente se consumaron el 26 de abril de 1991, cuando el señor Leguizamón fue asesinado en su localidad Pedro Juan Caballero, al ser sorprendido cuando se dirigía a celebrar, conmemorar el Día del Periodista en Paraguay. Y precisamente cuando salía de la radio Burucuya, donde además de ser periodista, tenía la calidad de director, de dueño de esta emisora radial. Es así que en dicha fecha, un grupo de sicarios conformados por paraguayos y brasileños lo asesinaron con múltiples proyectiles de arma de fuego. Se inició una limitada investigación del oficio y, entre otros aspectos, sobre todo por inacción del Estado paraguayo, el caso quedó en impunidad. Procediendo con la presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisar que el 19 de enero de 2007 se presenta una petición de parte de la Sociedad Interamericana de Prensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 15 de abril de 2016, la Comisión Interamericana declaró la admisibilidad del caso y aprobándose el 10 de julio del 2020 el informe de fondo que tiene por número 196/20. Y este expedido, en conformidad con el artículo 50 de la Convención, se notificó al Estado de Paraguay en fecha 13 de agosto del 2020, otorgándole el plazo para que pueda informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. En fecha 13 de febrero de 2021 es de que recién se somete ante la Corte Interamericana el presente caso, denominado Santiago Leguizamón Sabán y otros contra la República del Paraguay, haciendo énfasis de que cuando menciono el término otros hace referencia a la familia del señor Leguizamón, conformado por su esposa, su hija y sus tres hijos. Reiterando también que el caso se relaciona directamente con el homicidio ocurrido en fecha 26 de abril de 1991, teniendo como víctima al señor Leguizamón Zabal. En este aspecto, es importante mencionar que el Estado de Paraguay aceptó la competencia contenciosa de la Corte en cuanto a la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y protección judicial. También estas en perjuicio de los familiares del señor Sabán. Continuaremos con la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este apartado, Paraguay es Estado parte de la Convención a partir del 24 de agosto de 1989 y recién reconoció la competencia contenciosa de la Corte en fecha 11 de marzo de 1993. Sin embargo, la Corte es competente para conocer el caso Leguizamón Sabán
en los términos del artículo 62.3 de la Convención, que señala que la Corte tiene competencia para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometida, siempre que los Estados parte en el caso, como es Paraguay, reconozcan dicha competencia. Es así que el 18 de agosto del año 2021, Paraguay presentó su escrito de contestación, bueno, sometiéndose al caso, y importante mencionar que también reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos que hacía referencia al informe de fondo de la comisión previamente presentada. Evidenciándose de esta forma una manifestación de voluntad en el sentido de otorgar expresamente competencia a la Corte para que pueda eh, juzgar en el presente caso y todo lo concerniente. Por ende, mencionar que la Corte tiene plena competencia para conocer todas las violaciones a los derechos a los que haga referencia el informe de la Comisión ya mencionado con número 196/20. Procederemos con las excepciones preliminares y en la línea de lo anterior, el escrito de la contestación del Estado de Paraguay eh, presenta el allanamiento de este Estado e incluso en los alegatos finales escritos se reafirma en esta posición de allanamiento. Y de conformidad a los artículos 62 y 64 del reglamento de la Corte y en ejercicio de la tutela judicial internacional de derechos humanos, por tratarse de una cuestión de orden público internacional que trasciende a la voluntad de las partes, corresponde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, vele porque los actos de allanamiento sean aceptables a fin de buscar que se cumpla en nuestro sistema interamericano a cabalidad y que no haya una limitación a examinar la naturaleza y gravedad de las violaciones que se identificaron en el informe de la comisión, así como también es importante que a partir del allanamiento se pueda identificar las circunstancias particulares del presente caso, como también importante mencionar que en el presente caso, cuando hacemos alusión a otros, nos estamos refiriendo a la esposa, hija e hijos del señor Leguizamón, quienes, como también se indicó y se indicará más adelante, fueron víctimas de múltiples vulneraciones particularmente. Procederemos con los hechos probatorios en términos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Paraguay tenía conocimiento de las graves amenazas que acaecía el señor Leguizamón y que realmente este se encontraba en un riesgo inminente. Pese a esto, no se adoptaron las medidas de protección necesaria dentro de la competencia que tiene el Estado de Paraguay. Es así que el homicidio del señor Leguizamón Sabán estuvo vinculado directamente a la labor que éste ejercía como periodista y que, como ya se mencionó brevemente, el señor Leguizamón investigaba temas de interés público que involucraban incluso a grupos de poder que se podría decir que llegaban incluso hasta las más altas esferas de poder político. También se desprende que el señor Leguizamón Sabán recibió una serie de amenazas, incluso de muerte, y todo esto a raíz de los artículos que éste publicaba en los distintos canales, medios en los que ejercía su función de periodista. Asimismo, la Corte concluye que el Estado de Paraguay es responsable por la violación de los artículos 4.1 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio del señor Santiago Leguizamón Sabán. Asimismo, el Estado de Paraguay eh, es responsable de la violación a los derechos, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la esposa, hija e hijos del señor Leguizamón. ¿Y cuáles son los hechos probados? Que no pudieron obtener justicia por falta de la diligencia del Estado de Paraguay, por falta de su accionar propiamente.
Asimismo, fueron acosados reiteradamente a partir del suceso en el que falleció su familiar, el señor Leguizamón Sabán. Y es que incluso llegaron a recibir amenazas, tuvieron que vivir situaciones angustiosas sin un debido acompañamiento o protección de parte del Estado paraguayo, quienes sí desplegaron acciones, pero estas quedaron en apariencia, ya que la realidad no permitió que se pueda considerar que fueron acciones de protección. Asimismo, por parte del Estado de Paraguay, se violó el derecho a la integridad personal en perjuicio de, bueno, como mencioné, tanto de su esposa, de sus hijos, además de lo ya mencionado con la muerte del señor Leguizamón. Para poder tener un poco más de claridad respecto a este punto, procederé a desarrollar los derechos vulnerados. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión. Estos contenidos en sus artículos 4.1 y 13, que tienen relación con el artículo 1.1, inciso 1 de dicho instrumento, en perjuicio del señor Santiago Leguizamón. Y como menciono, estos referidos al derecho a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión. Como se puede ver en la sentencia, la vida del señor Leguizamón, desde antes de que se puedan ejecutar las amenazas, eh, era restrictivo a derechos como los mencionados, ¿no? La libertad de pensamiento y expresión, debido a que él no podía ejercer de una forma adecuada su desarrollo profesional. Y pese a que cuando lo hacía, este era también limitado por sendas manifestaciones de intentar silenciarlo, ya que no fue el primer acto restrictivo que tuvo el acaecido el día de su fallecimiento. Asimismo, en cuanto al derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, estos consagrados en los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación a la obligación de respetar y garantizar los derechos contenidos nuevamente en relación al artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de la esposa, que se llamaba Ana María, de su hija y de sus tres hijos, ¿no? Quienes, como reiterativamente vengo mencionando, eran los familiares del señor Santiago Leguizamón. En el punto aspecto de las reparaciones, conforme al artículo 63.1 de la Convención Americana, señalar que toda violación de una obligación que tiene un país internacionalmente que genere daño, como lo acaeció en el presente caso, tiene como consecuencia el deber de ser reparado, pero de una manera adecuada. Consuetudinariamente, uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo es justamente esta responsabilidad de reparar de una forma pertinente las vulneraciones que se hayan podido haber dado en este caso contra el señor Leguizamón y sus familiares, ¿no? Quienes se encuentran siguiendo o quienes propiamente estuvieron pendientes del resultado final de la presente sentencia, ya que son sus familiares quienes lamentan la muerte del señor Leguizamón, pero tienen que continuar su vida y es importante que las reparaciones puedan alcanzar sobre todo a sus familiares directos, quienes también, como menciono, son víctimas. Por ello, una consecuencia de la presente sentencia es de que esta misma constituye de por sí una forma de reparación. Asimismo, dentro de las reparaciones se indica que el Estado de Paraguay debe realizar las publicaciones de la sentencia. Precisamente se tiene que hacer también un, eh,
Como lo vemos en la lámina, se tiene que hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Asimismo, el Estado tiene que reinstalar el Premio Nacional para Periodistas, que tiene por denominación el nombre del señor Santiago Leguizamón. El Estado de Paraguay tomará las medidas necesarias para la preservación de los lugares destinados a honrar la memoria del señor Leguizamón Sabán. Asimismo, el Estado de Paraguay asignará un presupuesto anual suficiente para que pueda garantizarse el funcionamiento de la denominada Mesa para la Seguridad de Periodistas de Paraguay. El Estado de Paraguay también creará un fondo en el marco de la mencionada Mesa para la Seguridad. El Estado también impulsará la aprobación de un proyecto de ley que, paralelamente al desarrollo de este caso, se iba discutiendo en la legislación paraguaya sobre la libertad de expresión, protección a periodistas, así como los trabajadores de prensa y aquellos defensores de los derechos humanos en el país guaraní. El Estado también remitirá a la Corte los informes periodísticos que envía a los organismos especializados, tanto de la OEA como de la ONU, con las medidas implementadas para propiamente prevenir, proteger actualmente a los periodistas en Paraguay, haciendo incidencia en esta zona de frontera con Brasil que es también en los últimos años muy conflictiva en múltiples aspectos. Asimismo, dentro de estas reparaciones, el Estado de Paraguay pagará una indemnización por daños materiales e inmateriales y corresponde reintegrar las costas y gastos que se hayan podido originar. Respecto a los puntos resolutivos, ahora es importante mencionar que el hecho de haber aceptado su responsabilidad, refiriéndome al Estado de Paraguay, ha sido valorado bueno, ¿no? por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es un reconocimiento total de la responsabilidad internacional que tiene este Estado. Y esto se ha apreciado como una contribución positiva para poder desarrollar el presente caso y también representa la vigencia de los principios que inspiran a la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación para las víctimas de violación de derechos humanos. En este caso, haciendo énfasis a la esposa, hija e hijos del señor Saban, quienes ven de una forma más próxima estas reparaciones directamente al haber el Estado de Paraguay reconocido, aunque tardíamente, su responsabilidad internacional. Asimismo, este reconocimiento internacional de su responsabilidad produce efectos jurídicos y, sin duda, conforme aprecia la Corte, tiene un alto valor simbólico en relación a que posteriormente no se repitan hechos similares. Esto hace reflexionar un poco a los hechos o al contexto del año 1991 cuando sucedió el homicidio del señor Elisa Monsalvat, porque posterior a su muerte hubieron consecuentemente o sucesivamente otras muertes de periodistas en condiciones similares que de alguna forma, a partir del presente caso, eh, puede tomar una nueva dimensión de percepción respecto a lo que pasó. El Al estar en los puntos resolutivos, se declaró por unanimidad que el Estado de Paraguay era responsable de la violación de los derechos a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión, reconocidos en el artículo 4.1 y 13 de la Convención Americana. Asimismo, es responsable el Estado de Paraguay de la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, reconocidos en el artículo 8.1, 25.1 de la Convención Americana, estos en perjuicio de los familiares constituido por la esposa, hija e hijos del señor Isamón. Asimismo, el Estado de Paraguay es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, nuevamente en perjuicio de la esposa, hija e hijos, quienes tienen por nombre Ana María Margarita Morra,
la esposa, Raquel Leguizamón Morra, la hija del señor Leguizamón Sabán. Finalmente, Dante, Sebastián y Fernando, sus 3 hijos. Bueno, respecto al estado de supervisión de cumplimiento, la sentencia se encuentra publicada en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que fue adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica, y producto de esta expedición a la fecha se vienen cumpliendo progresivamente los puntos resolutivos, por ende las reparaciones dispuestas, y hacer énfasis en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia, esto en ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus deberes, todo conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y únicamente podrá dar por concluido el caso cuando el Estado de Paraguay haya cumplido íntegramente lo que se dispone en esta sentencia, que tiene por fecha de emisión el 15 de noviembre de 2022, fecha en la que la Corte era presidida por el doctor Ricardo Pérez Manrique. Como mencioné previamente, que este caso se haya resuelto, bueno, que tenga una sentencia que identifique la vulneración de los derechos desarrollados, a pesar de que hayan transcurrido más de 30 años, es una consideración importante, ya que además de las reparaciones mencionadas, eh, sienta un punto necesario para las víctimas de, en este caso, periodistas y allegados al mundo del periodismo, quienes en este estado, tanto en ese contexto del año 1991 como actualmente, vienen siendo constantemente acosados. Como se mencionó, hubieron muchos casos que superan la docena de casos tras la muerte del señor Sabán, que tuvieron connotaciones parecidas a su caso. Y la presente sentencia es importante justamente para poder seguir buscando propiamente la protección de los derechos de todos quienes puedan verse vulnerados. De esta forma, concluyo la presentación del caso, agradeciendo su atención. Muchas gracias.